son fuerzas entre moléculas, entre moléculas. Quiere decir que no se dan, por supuesto, en los iónicos, porque los compuestos iónicos no son moleculares, no se dan en los metálicos, porque los compuestos metálicos no son moleculares, tanto los iónicos como los metálicos son cristalinos, y luego en los covalentes tenemos los que forman moléculas y los que forman cristales. Pues los que forman cristales no tienen fuerzas intermoleculares, porque evidentemente, según la palabra, solo se dan entre moléculas, ¿vale? Entonces, son fuerzas atractivas entre moléculas, ¿vale? Que nos quede claro. Fuerzas atractivas entre moléculas. Y estas fuerzas son las que determinan si la sustancia es gas, líquida o sólida. Sabemos que las sustancias covalentes moleculares pues pueden ser cualquier cosa, porque pueden ser líquidas como el agua a temperatura ambiente, pueden ser gaseosas como el oxígeno, o pueden ser sólidas como el yodo. Entonces, bueno, ¿de qué depende? De las fuerzas intermoleculares que estén actuando entre esas moléculas. Romper el enlace dentro de la molécula es muy difícil, ¿vale? Por eso, fijaos, requiere mucha energía. Los enlaces covalentes son muy fuertes. Pero evaporar, o sea, romper las fuerzas intermoleculares cuesta poquito, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, o sea, no estamos hablando de separar la molécula, no estamos rompiendo, de romper ese enlace, no. Estamos diciendo que entre una molécula y otra molécula hay unas fuerzas y estamos hablando de esas fuerzas. Esas son las fuerzas intermoleculares, ¿vale? O sea, que esto sería romper el enlace, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de romper las fuerzas entre moléculas distintas, ¿vale? Aquí otro ejemplo, romper el enlace de los hidrógenos con el oxígeno en el agua es muy fuerte, en cambio, romper el puente de hidrógeno que se está dando entre dos moléculas, pues es más fácil, ¿vale? Entonces, a eso estamos hablando, porque hay veces que nos confundimos y parece que del iónico que se separan los iones, pues aquí también separamos los átomos, y no se trata de eso, ¿eh? Se trata de separar las moléculas, ¿vale? Que es la unidad fundamental de los compuestos covalentes moleculares. Vale, ¿tipos de fuerzas que tenemos? Pues básicamente dos, las fuerzas de Van der Waals y el enlace de hidrógeno. Son las dos fuerzas intermoleculares que tenemos, así a grandes rasgos, ¿vale? El enlace de hidrógeno es muy importante porque es muy fuerte, es el más fuerte. De las fuerzas intermoleculares, el más fuerte es el enlace de hidrógeno. Por eso las sustancias que tienen enlace de hidrógeno tienen unas propiedades características que no tienen otras, ¿vale? Entonces, para que esto se dé, tiene que ser una sustancia muy electronegativa, como el flúor, oxígeno o nitrógeno, y no hay más, con el hidrógeno, ¿vale? El amoníaco, el agua y el fluoruro de hidrógeno, básicamente son las que lo tienen. Y luego, fuerzas de Van der Waals tenemos tres tipos, ¿vale? Fuerzas de dispersión o de London, fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas dipolo-dipolo inducido. Las de fuerzas de dispersión o de London la tienen todas las moléculas, sean o no polares, es decir, que las que tienen enlace de hidrógeno también van a tener fuerzas de dispersión, pero como el enlace de hidrógeno es muchísimo más fuerte, el que le da las características es este. Solo si no tenemos el enlace de hidrógeno vamos a otro tipo de fuerzas, ¿vale? Entonces, bueno, las de dispersión se dan en todas las moléculas, las de dipolo-dipolo son en las polares, y las de dipolo-dipolo inducido, las que son polares con no polares, ¿vale? Moléculas polares con no polares. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito más de ellas. Las de dispersión o de London. Bueno, pues es porque se producen dipolos instantáneos por fluctuaciones de los electrones. Lo que tenemos que saber de estas, o sea, bueno, que están presentes en todas las moléculas, sean polares o no, y que aumentan con la masa y el volumen molecular. Entonces, lo que me importa son estas dos cosas. Eso es lo que más me importa. Y esto es lo que hace que gases nobles como el helio o moléculas como el yodo se puedan condensar, puedan hacerse sólidas, ¿vale? ¿Por qué?
porque, bueno, pues por su volumen y por su masa. A veces su intensidad es comparable a las fuerzas dipolo-dipolo, ¿vale? En general, entre estas tres, las más fuertes serían estas, pero si la masa o el volumen de la molécula es suficiente, pues las de dispersión pueden ser igual de fuertes que estas, ¿vale? Porque como dependen de la masa, pues a mucha masa, pues al final, o mucho volumen, pues son comparables. Entonces, estas nos acordamos de eso, de que están presentes en todas las moléculas y que aumentan con la masa y el volumen molecular. Y que son las responsables de hacer que el yodo, por ejemplo, sea sólido a temperatura ambiente. Las fuerzas dipolo-dipolo son interacciones permanentes entre moléculas covalentes polares, ¿vale? Se dan entre moléculas covalentes polares. ¿Por qué? Porque son las que tienen polos. Entonces, se suman a las fuerzas de London, claro, porque estas siempre están presentes, entonces estas se añaden. Son más intensas cuanto más polar sea la molécula y favorecen la formación de estados líquidos y sólidos. Por ejemplo, es la que se daría entre moléculas de cloruro de hidrógeno. El cloruro va a ser cierta carga negativa, el hidrógeno cierta carga positiva, ¿vale? No es que tenga carga de verdad, es como una más... sí son dipolos, pero no es iónico, ¿vale? Es una sustancia que tiene dos polos. Y entonces, si tenemos aquí más moléculas de HCl, pues ¿qué pasa? Que si da por aquí cloro con cloro se va a repeler, pero hidrógeno con cloro se va a atraer, porque el positivo con el negativo se van a atraer. Entonces van a crear aquí unas fuerzas de atracción simplemente por electricidad, ¿vale? Por cargas, positivo y negativo se atraen. Entonces, y esta al final terminará dándose la vuelta para también atraerse por ahí. Entonces va a formar ciertas moléculas simplemente por la atracción del positivo con el negativo. Va a formar ciertas fuerzas. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Otra más es las fuerzas dipolo-dipolo inducido. Que estas yo, como, bueno, pues si no hay nada más, son, por ejemplo, que tengo una molécula de cloro que es apolar, pero si viene por aquí otra de cloruro de hidrógeno, pues esta carga negativa puede inducir que se repelan los electrones de por aquí y se vayan lo más lejos que puedan dentro de la molécula y que se vayan por aquí, y entonces que esta carga quede cargada, que esta molécula de cloro quede por este lado cargado un poquito positivo. Esto es lo que se llama un dipolo inducido, un dipolo como forzado, ¿vale? Provoca un desvío de la nube electrónica, o sea, manda la nube electrónica un poquito para otro lado y por eso se queda cargada positivamente por este lado. Es un dipolo temporal, en cuanto esta molécula se vaya de aquí, se vuelve a recolocar la nube electrónica y ya no pasa nada. Entonces, bueno, estas son las fuerzas de Van der Waals, las tres tipos de fuerzas de Van der Waals. Y luego tenemos el enlace de hidrógeno, que es una interacción muy fuerte que ocurre, ya digo, cuando el flúor, el oxígeno o el nitrógeno se combina con el hidrógeno, o sea, amoníaco, agua y fluoruro de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que estamos viendo, por ejemplo, que si vamos en un grupo, en general, cuando aumenta la masa deberían aumentar las fuerzas. Pero vemos que la fuerza más grande, por ejemplo, en estos grupos, es la del... o sea, quiero decir, lo que esperamos de la teoría es que según aumenta la masa en un grupo, aumente la fuerza del enlace y por lo tanto el punto de ebullición, lo que cuesta que pase a gas. Pero lo que se ve es que para los halógenos y para los anfígenos y para los nictógenos, que no están aquí representados, pero también para ellos, el primer elemento tiene un punto de ebullición mucho más alto que el segundo. Y luego sí, de ahí empieza a aumentar, pero este es desproporcionadamente más grande. ¿Y por qué es? Pues porque el hidrógeno, en combinación con estos elementos tan electronegativos,
hace que unos dipolos muy fuertes, por así decirlo, ¿vale? Que el hidrógeno se queda cargado positivamente, el otro elemento negativamente, y entonces establece unas fuerzas muy fuertes entre los hidrógenos positivos y el negativo del oxígeno, ¿vale? Entonces va a ir ahí haciendo sus negativo con positivo, y aquí en el HF también, ¿vale? F, H, H, F, y este sería negativo, este sería positivo, ¿vale? Entonces va creando ahí sus enlaces. ¿Por qué el punto de ebullición del agua es mucho mayor que el punto de ebullición del fluoruro de hidrógeno? Pues porque el agua, fijaos que al tener dos hidrógenos hace una estructura mucho más estructurada, con dos enlaces por cada molécula. En cambio el flúor, al solo tener un hidrógeno, hace menos enlaces, entonces es más fácil romper estas fuerzas moleculares, ¿vale? Porque tiene menos fuerzas intermoleculares. Aquí, para pasarlo a gas, necesitamos romper muchas más enlaces, en cambio aquí, ¿vale? Pues son menos. Entonces, por eso, aunque es fuerte este enlace, es menos fuerte que el del agua, por la geometría pura de la molécula.